tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acá con un poquito de frío, estoy con mi mandil, estoy friolenta hoy día y espero que ustedes estén guardaditos en casa, bien abrigaditos. Muy bien, chicos, motivada a seguir contribuyendo con un poquito más de conocimientos, humildemente hablando. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy día. Y como siempre nos caracterizamos el poder realizar cualquier actividad o cualquier acción, previamente un adecuado lavado de manos con agua y jabón por más de 20 segundos. Muy bien, ahora la clase de hoy día se llama Reforzando los tipos de reproducción animal. Reproducción en los animales. En este caso, la reproducción se da a través de dos tipos, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Y acá en estos esquemas se nos muestra la diferencia. La reproducción asexual solamente necesita de un progenitor. En cambio, la reproducción sexual necesita de dos progenitores, por eso le llaman biparenteral. O sea, dos. En la reproducción asexual, sin gametos, acá no intervienen ni óvulos, espermatozoides. Caso contrario, la reproducción sexual es con gametos. Acá sí intervienen lo que son óvulos y espermatozoides. Produce clones, es decir, la célula madre va a tener células hijas totalmente idénticas, clones. Y en el caso de la reproducción sexual es recombinación genética, es decir, cromosomas o genes de la mamá y del papá se combinan y la nariz puede ser de la mamá, los labios del papá, el cabello de la mamá, la forma de la cara del papá y así sucesivamente. Muy bien. Acá vamos a encontrar la división. Se da los tipos, en este caso, se da por fisión, por gemación, gemulación y fragmentación. Acá se da la reproducción sexual, bisexual, hermafroditismo y partenogénesis. Muy bien, vamos a empezar entonces. Tenemos en este caso una hidra. La reproducción asexual se da en organismos que son unicelulares, se da en organismos que tienen una estructura, una condición física muy sencilla. O sea, va a presentar una o dos partes, tres partes. Son muy sencillos son esos organismos. También se presentan en organismos que son microscópicos. Acá observemos la fisión o la bipartición. Tenemos una célula madre. Esta célula madre poco a poco se va desdoblando. Bi viene de dos, se va segmentando. Esto va a ir, miren, que se siga desdoblando, formando así dos células hijas. Las células hijas, en este caso, idénticas, los clones, como decíamos. Acá, por ejemplo, se puede dar en algunas bacterias este proceso. La gemación. Tengo, por ejemplo, miren, una célula madre con su información genética. En la parte ya interna va apareciendo la presencia de lo que son las yemas o las gemas. Muy bien, se sigue desdoblando y de esta pequeña gema va a salir una célula hija. La célula hija nuevamente va formando yemas y así sucesivamente se da su proceso de reproducción. Reproducción asexual. Acá tenemos, miren, otro ejemplo. Miren, esta es una hidra. Poco a poco, en la parte inferior de su cuerpo, va apareciendo una pequeña gema, una pequeña yema. Va creciendo como un ser vivo, pequeño, sigue creciendo y cuando ya logra un tamaño considerable, si este nuevo individuo se elimina, o en este caso cae al suelo, solamente será cuando este organismo cree que ya son las condiciones ambientales necesarias para poder sobrevivir. Si es que no existen las condiciones ambientales, entonces este organismo se va a encerrar como un capullo, es decir, va a pasar un estado de latencia, va a dormitar para esperar la condición del medio sea favorable. Esporulación. La esporulación también se da en algunas bacterias. El núcleo, miren acá, se va dividiendo la información genética. Se sigue dividiendo.
Y poco a poco cada una de estas estructuras o células, en este caso, llamadas células reproductoras, básicamente, son los esporangios. Acá se forman lo que son los esporangios. Pequeños, dentro de los esporangios se encuentran las esporas. Muy bien, entonces, estas esporas se liberan al ambiente siempre y cuando ya el organismo en este caso la célula madre, nota que las condiciones del ambiente son buenas, es decir, por ejemplo, hay buena condición de aire, hay humedad sobre todo, ellos necesitan bastante humedad. Si es que hay humedad, las esporas caen y comienzan a crecer nuevos individuos. Si las esporas caen en situaciones o en suelo seco, pues se arrugan y están en un estado de latencia, o sea, van a dormir esperando que las condiciones del ambiente o del medio sean favorables para su crecimiento y su desarrollo. Fragmentación. Tenemos una estrella de mar. Una estrella de mar es un animal equinodermo, marino. Acá tenemos al progenitor, miren, observen, y por situaciones, por ejemplo, como un accidente, puede haber luchado con un pez de repente para poder ser alimento, o también pudo ser atrapado por las redes de un pescador, este se logró soltar, pero se fragmentó uno de los brazos. ¿Qué es lo que le pasa? La estrella regenera su brazo perdido, y este pequeño fragmento va a originar 4 fragmentos más, 4 brazos más, de esta manera originando una nueva estrella, un nuevo organismo. Veamos ahora lo que es la reproducción sexual. En la reproducción sexual manifestábamos que es biparental, es decir, se necesita de 2 progenitores, hembra y macho. Asimismo, intervienen 2 gametos. Podemos observar acá el gameto sexual femenino, que es el óvulo, y el gameto sexual masculino, que es el espermatozoide. Acá se ve que están ingresando, queriendo ya aproximarse al óvulo, originando uno de ellos, al ingresar, originando lo que es el proceso de fecundación, es decir, forman lo que es la primera célula del ser vivo, el huevo o cigoto. Muy bien, reproducción sexual. Decíamos entonces que es biparental. El macho, el signo, miren, el signo, va a aportar lo que es el espermatozoide, la hembra aporta lo que es el óvulo. Cuando estos 2 gametos se fusionan, se unen, forman, decía, lo que es el huevo o cigoto. Acá, el macho y la hembra le aportó cromosomas. Observen ustedes acá cómo es el aporte de cromosomas para finalmente tener un descendiente. Este descendiente va a tener características físicas tanto a la hembra como al macho, a través de las cromosomas, de la información genética que se aporta. Muy bien, observemos acá, con gametos, hablamos de lo que es o podemos observar lo que es el espermatozoide. El espermatozoide es la célula sexual masculina. Y recordemos saber que tiene una cabeza. En la cabeza tiene un núcleo. En el núcleo le va a aportar la información genética en el momento que se dé lo que es la reproducción. Se tiene lo que es un cuerpo, como podemos observar acá, un cuerpo. Se tiene lo que es la cola, y finalmente la cola termina con un flagelo, aquella estructura que le permite la locomoción o movilidad. Asimismo, en el óvulo vamos a tener una membrana celular. Observen ustedes una membrana celular, un citoplasma, un núcleo. Tenemos en este caso una corona radiada, una zona pelúcida. Muy bien. Entonces, hemos conocido estas partes porque ya estamos recordando. ¿Recuerdan, chicos? Sí, hemos estado recordando. Recuerden que este punto lo hemos trabajado en lo que es el proceso. Recuerden ustedes, formación, crecimiento y desarrollo de los espermatozoides conlleva lo que es la espermatogénesis. Y cuando hablamos de ovogénesis, estamos hablando de la formación, del crecimiento y del desarrollo de un óvulo.
recombinación genética. En la recombinación genética, miren, el padre tiene una nariz grande, esa es su característica. La madre tiene las cejas pobladas, es decir, ¿qué va a originar? Que cuando estos dos fusionen sus gametos, espermatozoide y óvulo respectivamente, va a originar ese huevo cigoto. Pero ese huevo cigoto va a tener 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. En total 46 cromosomas. ¿Pero los papás se quedaron sin cromosomas? No. Así como aportan al hijo las cromosomas, automáticamente se da la producción de más cromosomas. Entonces, el nuevo descendiente, el nuevo ser, va a tener, por ejemplo, la nariz grande al papá y las cejas pobladas a la mamá. Así funciona recombinación genética, es decir, el aporte de los genes, de las cromosomas. Entonces, me despido, no sin antes indicarles que es muy importante el estudio. El estudio es de todos los días, chicos, ¿sí? Por lo menos 1 hora diaria. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Todos los seres vivos poseen la capacidad de reproducirse. Sin reproducción no habría continuidad de la vida. La forma de reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es exclusiva de los organismos eucariontes y consiste en la producción de descendientes semejantes simultáneamente a 2 organismos originales por poseer 2 conjuntos de cromosomas, uno procedente de la madre y otro del padre. En la reproducción sexual intervienen células haploides, llamadas gametos, originadas por meiosis. Consideremos la esencia de la reproducción sexual humana como representativa de los seres eucariontes. La mujer produce gametos femeninos denominados óvulos. El hombre produce gametos masculinos llamados espermatozoides. La clave de la reproducción sexual es la fecundación, que consiste en la fusión de un óvulo y un espermatozoide para formar una célula diploide llamada cigoto, la cual tiene la capacidad de formar un ser humano completo mediante ciclos de división celular. La reproducción asexual es la producción de descendientes idénticos a un organismo original por no haber intercambio de ADN con otro organismo. Todos los procariontes, muchas plantas y diversos hongos se reproducen asexualmente. Las principales formas de reproducción asexual son fisión binaria, gemación, esporulación y reproducción vegetativa. 1. En la fisión binaria, conocida también como bipartición, una célula se divide en 2 células hijas. La mayoría de los procariontes se reproducen por fisión binaria, que consiste esencialmente en replicación, segregación y partición. 2. En la gemación se forman brotes en la membrana plasmática. Algunos organismos eucarióticos unicelulares, como levaduras, se reproducen por gemación. Un brote contiene un núcleo mitótico y una pequeña porción de citoplasma. Se alimenta de la célula parental, crece y cuando alcanza cierto tamaño, se separa y se vuelve un organismo independiente. La gemación también describe la reproducción asexual de ciertos organismos pluricelulares sencillos, como esponjas y anémonas. 3. La esporulación consiste en la formación de esporas. Los ciclos de vida de diversos hongos y plantas incluyen la esporulación. Una espora es una célula pequeña que ha sido adaptada para propagación y supervivencia durante lapsos prolongados bajo condiciones ambientales adversas. Muchas bacterias también son capaces de producir endosporas para sobrevivir bajo condiciones adversas.